Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lautaro Díaz. Paso a comentar mi trabajo, Mapa Conceptual de Historia Contemporánea. Vamos a analizar todas las materias que están involucradas hasta el minuto en el ramo. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la causa principal, como lo comenta, la cultura occidental comenzó a tener un revés importante. Esto fue postulado por Spengler. Él comenta también que la cultura occidental tiene un agotamiento de la cultura en la sociedad y fue una decadencia social. Europa también en ese minuto comentan que Europa se empieza a destruir a ellos mismos. La gente en Europa quedó muy desmotivada, ¿no es cierto? Y desmoralizada por la gran cantidad de pérdidas humanas, jóvenes, ¿no es cierto? Hijos, hermanos, viudas, y quedó muy desmoralizada la gente en Europa. Y también pierden la confianza en la humanidad. ¿Ya? También podemos ver que después de esto, de esta guerra, ¿no es cierto?, surgieron dos grandes referentes, porque ya no lo era Europa, surgió lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Quedó Estados Unidos como potencia mundial, ¿no es cierto? La desaparición de los imperios, la aparición de nuevos estados, incidencias en la crisis que ocurre después, la, la modernidad choca contra la realidad y el ascenso del totalitarismo, ¿ya? También podemos hacer un análisis, ¿no es cierto? Ya que es muy importante porque en esta Primera Guerra Mundial se formaba unas noticias de odio, que eran un falso odio, ya que se los trataban de transmitir a las juventudes. Esto yo hago el análisis, ¿no es cierto?, con lo que estamos viviendo hoy en día y en el siglo XX también con las falsas noticias y a las típicas fake news que tenemos en las redes sociales, en la televisión, y que lo que permite es instaurar un falso odio, ¿no es cierto? Contra otra persona o contra un país, ¿no es cierto? Ese es yo el análisis que puedo hacer, que lo que pasa también pasa en el siglo XX y lo que pasa hoy en día. Después seguimos el análisis, la Guerra Fría, ¿no es cierto? La Segunda Guerra Mundial. Así se le conoce al tenso momento protagonizado por estas dos potencias mundiales que vencen a los nazis en 1945. Estas dos potencias jamás se declaran la guerra, pero tuvieron momentos tensos y tenían movimientos políticos tras las bambalinas. Los fundamentos que unen a estas dos potencias como aliados en su momento fue poder luchar contra los nazis, que eran un enemigo en común de la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero en 1945, cuando los logran derrocar, vuelven a ser enemigos. También como estas dos potencias querían quedarse con Berlín, ¿no es cierto?, que era un símbolo de guerra porque era el máximo símbolo nazista del derrocamiento nazi en ese minuto. La Unión Soviética no quería tener cerca a Estados Unidos por la influencia capitalista, entonces generaron este muro de Berlín. Ahora, haciendo un análisis, ¿no es cierto?, al siglo XX, nosotros tenemos, eh, haciendo un acercamiento también cercano a nosotros, a nuestro país, ¿no es cierto?, y a nuestra historia propia, vemos que también la Guerra Fría tiene repercusiones totalmente acá en Chile y en toda la región. Como podemos ver el ejemplo de los años 70, ¿no es cierto?, acá en nuestro país, en Chile, que el golpe militar, ¿no es cierto?, que Rusia ayudaba, ¿no es cierto?, al socialismo de Allende para poder instaurar el socialismo y también en Latinoamérica. Pero Estados Unidos ayudó monetariamente, ¿no es cierto?, al golpe militar, a los militares, para poder instaurar el sistema capitalista. Como podemos ver, ellos siguen teniendo sus guerras y sus tensiones, pero con otros factores, con otros países, ¿no es cierto?
haciendo un análisis, ¿no es cierto?, evocando al siglo XX, podemos, podemos tener un análisis, ¿no es cierto?, ya que grandes potencias o poderes siempre van a querer tratar de manejar la información y entregar recursos para poder seguir la línea de su convicción. Esto pasó en el pasado, ¿no es cierto?, y también está pasando y pasó en el siglo XX. ¿Ya? Tenemos el otro análisis, que es la posguerra fría, cuando cayó el modelo de Rusia, de la URSS, perdón, trataron de instaurar un modelo socialista, pero con un atisbo, ¿no es cierto?, al capitalista. Ahora Putin, lo que busca Putin es colocar a Rusia como el poderío que tenía en la antigüedad, en el tiempo de los zars, ¿no es cierto? También hablando, evocando lo que estábamos hablando hace un momento, las tensiones actuales y estas, ¿no es cierto?, movimientos de poderes en lo que es Rusia y Estados Unidos. Por ejemplo, vemos los principales conflictos que tenemos hoy en día, como el conflicto de Venezuela, el de Siria, Ucrania, Corea del Norte y Taiwán. En el caso de Venezuela, donde recibe recursos Venezuela es de China, ¿no es cierto?, y Rusia, para que obviamente no les venda el petróleo que ellos tienen, que su principal comprador es Estados Unidos. Pero Estados Unidos también ayuda con armas, ¿no es cierto?, armamentista para la guerra que tiene con Rusia. Entonces, estos dos grandes potencias se siguen en conflictos, pero con otros entes, ¿no es cierto?, con otros países. No es algo directo, por decirlo así. Estos dos potencias, ¿no es cierto?, son muy opuestas, ya que Estados Unidos es un capitalismo muy fuerte, muy acérreo, versus el socialismo y el comunismo, que es un comunismo duro, también el de Rusia. Ya esto también yo lo quiero replicar al siglo XX y hasta estos mismos días que estamos viviendo, que nosotros acá también en Chile vivimos también con estas dos polarizaciones, ¿no es cierto?, estos dos lados políticos que tenemos acá, ¿no es cierto?, el comunismo, y también tenemos que son gente de izquierda, y también tenemos la gente de derecha, ¿no es cierto?, el Partido Republicano. Entonces eso siempre se va replicando en la historia. Ya haciendo una conclusión del trabajo, lo que yo pienso es que siempre las grandes potencias, ¿no es cierto?, siempre nos van a incidir nuestras decisiones, ya que ellos tienen poderes, ¿no es cierto?, ya sea en las noticias, ya sean en la información o con ayudas monetarias. Ellos siempre van a incidir, obviamente, por lo que quieren hacer, ¿no es cierto?, porque siempre están luchando desde tras bambalinas, como lo decimos. Bueno, esto sería mi presentación. Agradezco mucho. Muchas gracias por haberme escuchado.